el evangelio de amor, el sol de la alegría, llegando hasta tu hogar. Tú que fuiste cruz en nombre del Señor, si hablan hoy de ti, será por como tú. Cada carta que leí nos acerca un poco a Dios, a la esencia del amor, dedicados al Señor. Orgulloso soy de ti, de una madre para mí, que nos enseñó a vivir así. Mi confianza puesta en ti, intercede ante Dios. Buenos días, espero que todos estén muy bien y que nos estén escuchando ya sea en casita o si van en el carro. Bienvenidos a su programa Apóstoles de la Cruz, programa de radio. Estamos muy felices porque hoy tenemos un tema, buenísimo. Y aparte está conmigo ahorita el misionero del Espíritu Santo, el Padre Carlos. Y bueno, antes que venga, quiero agradecer y mandarle saludos a todos los que hacen posible este programa. Pues obviamente al Padre Carlos, que es el misionero, a Sergio Flores, que está en cabina, un saludo, a Diego Beltrán, a Aarón Díaz, a Nadia Sierra en producción, les mandamos un beso y un abrazo porque gracias a ellos esto es posible, y a nuestro asesor diocesano, el Padre Juan Rocha. Y bueno, el tema de hoy se llama María, Madre de Cristo, sacerdote, y estamos muy, muy felices. Y también les quiero recordar que tenemos el número de WhatsApp para que nos manden mensajitos y recuerden que los vamos a estar escuchando y viendo porque se nos hace muy importante que ustedes pues platiquen con nosotros y nos platiquen y nos den sus dudas. Les voy a mencionar el teléfono para que lo apunten, córranle por su teléfono, una pluma, lo que sea, ahí les va. Es el 81 24 16 85 66. Ahí va otra vez. 81 24 16 85 65. Mi nombre es Donna y recuerden que yo estoy en la parte de jóvenes para que también nos vayan a ver a nuestro programa de radio junto con César. Y bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? Espero que estén todos muy, muy bien. Y bueno, hoy tenemos, ya como les comenté, tenemos un tema de mes de octubre, mes del Rosario, mes de la Virgen. Bueno, es algo maravilloso. Hablar, ¿no? Hablar de nuestra mamita María y de cómo ella nos inspira a ser mejores y nos inspira a, pues sí, ¿no? A acercarnos más a Cristo, a su Hijo, ¿no? Porque yo creo que es algo muy, muy importante que aprendamos de ella, ¿no? Y la amemos tanto como amamos a Cristo y a Diosito. Y a mí siempre me han dicho, siempre pídele a la Virgencita para que te cubra con tu manto. Entonces, también ustedes pidan que los cubra con su manto y los haga mejores personas y los haga mejores cristianos, mejores católicos. Y bueno, la verdad es que yo estoy muy feliz y ahorita nos va a acompañar el Padre Carlos porque nos tiene un tema, ya me contó el tema y está buenísimo para que no se lo pierdan y nos manden mensajes. Y también en avisos parroquiales, les quiero recordar que va a haber una fiesta patronal en Cristo Misionero, que esta es una capillita que, bueno, va a tener una pachanga, si no, va a tener todos los rezos, que es la novenaria del rezo del Rosario, desde el 16 hasta el 24 de octubre, para que no se lo pierdan, porque de verdad, rezar el Rosario es algo que a mí me da mucha alegría y sobre todo me acerca más a María porque por María, pues me acerca más a Jesús, ¿no? Entonces, para que no se les olvide que va a ser el rezo del Santo Rosario de lunes a sábado a las 6:15 p.m. y el domingo 17 a las 4:15. También recuerden que están las celebraciones eucarísticas y de la palabra de lunes a sábado a las 7 p.m. y los domingos a las 5 p.m. para que se conecten o si pueden ir, vayan. Yo creo que ya es momento como de regresar, ¿no? A los templos, a las iglesias para
pues seguir conociendo y aprendiendo de Dios, ¿no? Que es yo creo que lo más importante en esos momentos de desesperanza, ¿no? Como el mes pasado lo hablábamos, ¿no? Estábamos hablando de la esperanza, entonces, bueno, pues magnífico poder hacer eso. Y les voy a compartir el flyer para que lo vean y lo tengan ahí. Y la verdad es que yo estoy muy feliz de que, pues también voy a estar el día 24, también va a estar César, entonces vamos a hacerle una entrevista a las personas que van a estar ahí. Entonces, bueno, no se lo pierdan, va a estar buenísimo y ya saben, ¿no? Que por WhatsApp y así nos pueden mandar mensajes. Entonces, esta celebración del día 24, el domingo, va a ser a las 12 y va a estar súper padre porque la va a presidir el Monseñor Juan Armando Pérez. Y pues también va a estar la celebración eucarística a las 6 p.m. para que no se lo pierdan y vayan. Y bueno, pues yo los invito y no los dejo de invitar para que se unan a esta celebración en esta capillita y la verdad vayan y disfrútenlo. Vayan con su familia, inviten a sus amigos, a sus hijos, a todos, para que todos conozcan más de María y sobre todo que disfruten esta fiesta patronal, ¿no? Porque es una fiesta, también va a haber lotería, va a ser híbrido, van a poder ir o también van a poder seguir como la transmisión. Nosotros de Crisol la vamos a compartir, pero también el Cristo Misionero, la capillita, lo va a compartir en sus redes, eso para que no se lo pierdan y estén al pendientes de todo lo que tenemos para ustedes y para que, bueno, estén ahí y nos acompañen. Y bueno, ya nada más vamos a esperar al Padre Carlos para que nos platique un poquito, ¿no? De estas 3 cositas que nos va a contar hoy. ¿Cómo está, Padre Carlos? ¿Qué tal? Buenos días, Donna. Gusto conocerte. Qué bueno que estás en la presentación de este programa. ¿Sí me escuchas bien? Sí, súper bien. Perfecto. Andamos al 100, sí. Hombre, qué bueno, que así sea. Entonces, pues, el tema que vamos a tratar hoy es sobre María, por supuesto. María en relación con su hijo Jesús, o sea, su maternidad. Su maternidad con Jesús, su maternidad en la iglesia, sobre todo en la iglesia naciente, y su maternidad también hoy haciendo una referencia explícita a la Eucaristía. Bien, iniciamos esto recordando el anuncio del ángel a María. Es interesante ver cómo el anuncio le va presentando en 3 momentos de qué se trata. Empieza diciendo, alégrate, María. Esta expresión, alégrate, ya anunciaba que el tiempo había llegado. Un tiempo de una larga esperanza, pero se está cumpliendo ya. Así lo habían dicho los profetas y precisamente lo anunciaban con este verbo. Alégrate, hija de Sión, el Señor está en ti. En la segunda intervención del ángel le especifica que el que va a nacer es el hijo de David, o sea, el Mesías. Lo que el Señor le había prometido a David, que un descendiente suyo será el instrumento para establecer el reino de Dios. Bueno, ese es Jesús, el que va a nacer, ya se le ha dado el nombre. Y es normal que María de alguna manera está un poco asombrada, al grado de que el ángel le tiene que decir, no temas, María, has hallado gracia delante del Señor. Y hasta pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser esto? Y en esa intervención, la tercera intervención del ángel le dice, es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, y el que ha de nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Entonces, pasamos al segundo aspecto. Primero es el anuncio del ángel, es la invitación de parte de Dios a María para que colabore, para que participe dentro de este misterio de la presencia de Jesucristo, Hijo de Dios en nuestro mundo. Si María está en el centro del credo, sin María no hubiera podido entrar Dios en nuestra historia. Y por eso dice María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María dispone su cuerpo, por decirlo así, para hacerlo tienda del Espíritu Santo.
Y podemos hacer una referencia a unas palabras de Jesús, tal como la presenta el texto de los Hebreos. Dice ahí que Jesús, al entrar en nuestro mundo, se dirige al Padre, diciéndole: a ti ya no te agradaron los sacrificios, las ofrendas y holocaustos. Eso ya no te agradó. Por eso tú me has preparado un cuerpo, ¿sí?, para ofrecerlo. María puede decir lo mismo. Bueno, ese cuerpo se está preparando en mi propio cuerpo, va a ser así. En el cuerpo de María se forma el cuerpo de Jesús. De esta manera, vemos, María acepta, aún sin tener todo el conocimiento de lo que va a suceder, pero sabe que es una gracia de Dios y que ella está dispuesta a colaborar en el plan de Dios, en este plan de la redención. Es interesante también hacer unas referencias a Conchita Cabrera. Ella nos ayuda también mucho a entender esto. Dice María, Conchita dice: qué grande es María, sobre todo en la virginal encarnación del Verbo, que desde toda la eternidad la preparó para ser su trono, porque esta criatura incomparable, hechura de sus manos, enamoraba a la Santísima Trinidad, que la había adornado con todas las gracias y dones del Espíritu Santo, con toda la grandeza de un Dios, para hacerla su templo vivo. Sí, el Espíritu Santo impulsó a María a una comunión muy profunda con las tres personas divinas. ¿Sí? Y esto hay que tenerlo en cuenta, no solo es con Jesús, es con las tres personas divinas, a una búsqueda contemplativa de Dios como únicamente ella lo podía alcanzar. Y cito otro texto de Conchita: María es la criatura más cercana a la Trinidad en razón de su afinidad con las personas divinas que la poseyeron. Ella se hizo una en la voluntad con el Padre, creada expresamente para llevar en su seno al Verbo divino. Más que ninguna criatura, se unificó con la Trinidad, y más que nadie se acerca y arde entre sus fulgores. Bien, como que con esto tocamos este punto. Es la encarnación del Hijo de Dios que pone a María en una relación muy profunda con la Trinidad, con el Padre, por supuesto, con el Hijo, y por el Espíritu Santo, que la cubre con su sombra, que la impulsa precisamente a vivir en la familia de Dios. Entrando propiamente como al tema, Madre de Cristo sacerdote. De Cristo podemos decir muchas cosas, sí, hemos dicho, Cristo es el Hijo de David, es el Hijo de Dios, es el Maestro, es el Profeta, todo esto es Cristo, pero nos toca a nosotros, como apóstoles de la cruz, hacer ver que la espiritualidad sacerdotal es esencial en nuestro carisma. Por eso vemos aquí esta relación de María con el sacerdocio, en concreto con el sacerdocio de Cristo, ¿no? Como Madre de Dios, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, ella manifiesta los elementos esenciales de su participación en el sacerdocio de Cristo. ¿Qué es esto? Relación con Dios y con la humanidad. Este es el sacerdocio, una relación, es mediación. Lo que estaba separado se ha unido en Cristo, ¿no? Pues bien, María participa plenamente de este sacerdocio de Cristo, ¿eh? Se consagró totalmente a la obra de su Hijo, sirviendo con él y bajo él a la obra de la redención. Y vemos, hay actos que se han interpretado ya como un ejercicio del sacerdocio en María. Cuando ya nació el niño, lo lleva al templo, va con José. Van a consagrarlo al Señor según la ley de Moisés. Pero esta presentación, como le llamamos, de Jesucristo en el templo, se ha interpretado también como una acción sacerdotal, en el aspecto de que es un ofrecimiento. Ella está ofreciendo a su Hijo, se lo está ofreciendo a Dios. Enteramente, es decir, movida por el Espíritu, está haciendo esta acción sacerdotal.
Y claro, y de parte de Dios, bueno, del Espíritu Santo que está en el anciano Simeón. Es el Espíritu Santo quien de alguna manera le dice, una espada te atravesará el alma. ¿Sí? Ya desde el principio se anuncia que no todo va a ser alegría, que no todo va a ser bienestar. No, es importante este aspecto de la participación en el sacrificio de Cristo. Una espada te atravesará el alma. Y efectivamente, María estuvo al pie de la cruz, como lo decimos en este canto, stabat mater dolorosa y justa crucem lacrimosa. O sea, estaba de pie, aceptando plenamente la voluntad del Padre y el sacrificio de su Hijo, que en ese momento se ofrecía al Padre. En el momento que Jesús pronuncia su palabra, todo está cumplido. Y en ese momento entrega su espíritu. María está al pie de la cruz. Jesús le ha dicho, ahí tienes a tu hijo, viendo a Juan. Juan representa en ese momento a la iglesia, a los cristianos, a todo el mundo. En adelante, María va a ser madre de la iglesia. Juan lo entiende muy bien, la lleva a su casa. Y María, pues, asume esta maternidad. Todo esto, como lo decíamos hace un momento, pues sí la llena también de dolor. Dice Conchita Cabrera, hoy volví a entender las penas indecibles del corazón purísimo de María, la única que leía y comprendía los padecimientos internos de su hijo. María vivió una vida de dolor inocente, que en unión de Jesús alcanzaba gracias para los culpables. María, desde que aceptó la encarnación, no se separó de su mente el plan divino que laceraba su purísimo corazón de madre. En la espiritualidad de la cruz, Conchita habla mucho de los dolores internos del corazón de Cristo. No solo son sus padecimientos físicos, lo que él tuvo que pasar en la cruz y en otros momentos, no. Jesús sufre también internamente. Esta ingratitud del ver que no es aceptado totalmente. Por ejemplo, recordamos aquel hecho cuando Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret, que es donde vive María. Jesús está iniciando su misión y empieza dando pues una reflexión. El Espíritu del Señor dice, está sobre mí. La gente de momento se entusiasma, pero también muchos de los presentes le reclaman. Oye, ¿por qué no haces aquí en tu tierra lo que ya hiciste en Cafarnaúm? Y viene pues una especie de discusión en donde se molestan con él, se molestan con Jesús. Y dice claramente el texto que lo iban a despeñar, que lo sacaron de la ciudad para arrojarlo fuera. Claro, Jesús pasó por el medio de ellos, no sucedió nada, pero evidentemente María se entera de lo que pasó. Es evidente, estamos en un pueblo, Nazaret. Entonces para María, y este es un gran dolor, como su hijo, el enviado, el hijo mismo de Dios, cómo ha tenido este fracaso. Porque podemos considerarlo un fracaso, en este primer momento, externamente viéndolo, ¿sí? Está en su pueblo y sus paisanos no lo aceptan. Bien, pues María como madre de Cristo y madre nuestra, en su fidelidad a Dios y en su entrega a la iglesia, nos impulsa a vivir el sacerdocio de Cristo. Sí, tenemos que unirnos nosotros a Cristo, a ser mediadores también, unidos a Cristo, y eso a imitación de María. Es muy importante la devoción a María en nuestra vida cristiana. Ella es una mediadora también. Su actividad mediadora está en función de su ministerio materno, materno de gracia. ¿Sí? Su misión maternal para con los hombres no oscurece ni disminuye de ninguna manera la mediación única de Cristo. Sí, sacerdote, Cristo. Los demás participamos de su sacerdocio, desde nuestro bautismo.
Pero María de una manera muy especial está unida precisamente a Cristo en la vida misma de Él, ¿no? El sacerdocio de María se realiza en forma de intercesión. Es nuestra intercesora. Y es que es propio también del sacerdote el tema de la intercesión, ¿eh? Si es un mediador el sacerdote, es decir, tiene que en nombre de la humanidad presentar unidos a Cristo, al Padre de los cielos, las necesidades de la humanidad. Entonces, esto lo hace María unida a Cristo, ¿no? O sea, Jesús, sumo y eterno sacerdote, pudo ser tal porque María cooperó activa y eficazmente a lo que es el fundamento del sacerdocio, que es el sacrificio y la humanidad de Cristo. O sea, para que vamos a decirlo aquí, no podía haber mediador si no se trataba de un Dios y hombre. Sí. Por eso Cristo asume en su persona la humanidad y lleva ya la divinidad. Sí. Es la unión. Entonces, de esta manera, María le da la humanidad, por decirlo así, al Verbo de Dios. Unido también a este aspecto, hay que subrayar, hablamos mucho de la soledad de María, con toda razón. Nada más que nosotros la aplicamos a la ausencia de Jesús una vez que sube al cielo. Y sí, hablamos de los dolores de María en su soledad, pero en realidad no solo es después de que Jesús partió. Ya en su vida, María experimentó soledad. Recordemos aquel acontecimiento cuando el niño Jesús a la edad de 12 años se queda en el templo, ahí con los doctores, y María y José pues van hacia su pueblo, hacia Nazaret, y aunque no va el niño con ellos, piensan pues que va con la caravana, hasta que llegue el momento en que se dan cuenta, no está. Y después de 3 días lo encuentran en el templo. Y es interesante lo que María le dice. Oye, hijo, tu padre y yo, angustiados, te hemos estado buscando. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? ¿Sí? Es un reclamo, ¿eh? Y Jesús tranquilamente le dice que no sabían que tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. El evangelista San Lucas, que es quien narra esto, dice, no entendieron nada, no entendieron lo que les dijo. Sí, de alguna manera los desconcertaba, ¿eh? Y desconcertaba a María. Sí, por eso podemos hablar de que María sufrió cierta soledad aún en la vida de su hijo. Cuando hablamos de la teoría de la soledad, hay que pensar también en mientras Jesús también vivió con ella. De hecho, María lo dejó ir a cumplir su misión. Y no anduvo con él, ¿no? San Lucas nos dice en el capítulo 8 de su evangelio, nombra a Susana, a Juana, a Magdalena, dice, mujeres que acompañaban a Jesús y otras muchas, pero María no va ahí. María no está ahí. María como que de alguna manera no se metió en los asuntos de su hijo. Lo dejó ir, ¿eh? Esta es una soledad para ella también. Es decir, tiene que mantenerse al margen de la misión concreta de Jesús, de lo que está hablando. Y de una manera muy especial, podemos decir que sufrió a lo largo de toda su vida. Sí. María se entera seguramente de todo lo que pasaba ahí, de muchos rechazos que tuvo Jesús, de las discusiones de quienes no lo aceptaban, los fariseos, los maestros de la ley, etcétera, los mismos sacerdotes. Ella entiende esto, es decir, lo asume porque sabe que es parte de su hijo. Bien, viene después otro aspecto, bueno, en la iglesia naciente, una vez que ya Jesús ha partido, ¿qué hace María? La Escritura no nos dice nada, de lo que fue la vida de María
en los años que siguieron a la ascensión de Jesús. Fueron años de silencio. Vamos a decir, un tiempo de contemplación. Hay que verlo así. Es un tiempo de contemplación. María conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Esto fue el tiempo de la soledad de María, un tiempo de meditación. Porque vamos a decir que es un nuevo modo de presencia de Cristo en ella. Sí. Físicamente Jesús ya no está presente, ya se fue, pero ahora está en su corazón, como en el tiempo de la encarnación. María participa en la Eucaristía, María recibe a Jesús en su corazón. De alguna manera está viendo otra vez como una encarnación. Esto es interesante en María, por supuesto, y tenemos que aplicarlo también a nosotros. Cuando comulgamos, podemos decir, como nos enseñó Conchita Cabrera, si Cristo está en mí, yo lo ofrezco al Padre diciéndole, este es mi cuerpo, porque aquí está Jesús en mí. Le digo al Padre de los cielos, este es mi cuerpo, porque aquí está tu Hijo, que movidos por el Espíritu Santo, nos acercamos a ti. Bien, pues creo que es el momento de hacer una pausa. No me ha dicho nada Donna, pero me imagino que ella, que conduce el programa, nos lo va a decir ahora. Me encantó todo lo que está diciendo ahí, como que el audio, como que ahí estuvo raro. Pero no, sí, me encantó todo lo que estuvo diciendo y yo creo que sí, es como ese puente, ¿no? De María, conocerla porque pues es la mujer que estuvo ahí presente. Y bueno, es increíble la vida de María y podríamos hablar 1000 horas de ella, pero en este momento nos vamos a ir a corte y regresamos con más de este tema para que no se despeguen y no olviden de seguirnos escribiendo. Entonces, nos vamos a corte y regresamos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado, o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es
postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Esta canción me encanta porque dice el sí, ¿no? El sí de María, y yo creo que es algo bien bonito, y aparte más que estamos en este mes de octubre. Pero bueno, a mí me encanta. Oigan, recuerden que también estamos viendo sus mensajes en Facebook y en WhatsApp, entonces que no les dé pena, compártanos su experiencia, algo bonito que han tenido en estos meses de María, o algo interesante que les haya llamado la atención que haya dicho el padre. Entonces, bueno, estamos ahí al pendiente de sus mensajes. Ahora sí, padre, les cedo el micrófono. Siga contando todo esto que está, bueno, interesantísimo, y a mí me encanta, ¿no? Como hablar de María, porque es como nuestra mamita María. Pues continuamos. Decía un santo, de María nunquam satis. ¿Qué significa esto? Que podemos hablar todo el día de María y sin embargo no es suficiente. Como diciendo, nunca es suficiente. Siempre podemos hablar más y más de ella. Ahorita nos hemos referido brevemente, pues, a de qué manera María compartió el sacerdocio de su Hijo Jesucristo. Y no hablamos de los dolores de María que celebramos hace poco. Ya ven que hablamos de los 7 dolores de María. No es el caso ahorita de considerarlos. Porque todo lo que queremos decir esto que ha sido parte de su vivencia sacerdotal. Pasamos a la iglesia naciente, al día de Pentecostés. Los apóstoles perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus parientes. Sí, ahí está María. María es el corazón del grupo, que se ha reunido para orar y para prepararse para la venida del Espíritu Santo. San Pedro, que es la cabeza de los 11, ahí está presente, sí. Pedro también está presente. Pero, como nos dice el Papa Benedicto, sí, la dimensión mariana de la Iglesia antecede a su dimensión petrina, aunque ambas sean complementarias. ¿Qué es lo que se está diciendo esto? Dicho de una manera simple, María es más importante que Pedro. Aunque Pedro sea el jefe de la Iglesia, María está por encima. ¿Sí? María es la madre de la Iglesia. Y María acompañó a los discípulos, seguramente en esa etapa de soledad. Si no, no se entiende. Es una tradición que, por ejemplo, Juan y Lucas, los evangelistas, estuvieron en contacto con María. Muchas cosas que nos cuentan solo se entienden en una relación directa con María. Pensando en los relatos de la infancia que nos transmite San Lucas, ¿no? Los de la Anunciación, la presentación al templo, lo que decíamos de Jesús que se pierde en el templo, etc. Todo esto nos lo narra San Lucas. De esta manera, podemos nosotros decir que María les transmitía a los discípulos sus recuerdos íntimos, ¿sí? Para que pudieran realmente saber lo que, sobre todo en esa época en la que Jesús vivió con José y María, durante esos tiempos y la infancia, pues María les debe de haber transmitido muchas cosas.
Sí. Esto está en el origen aún también de los evangelios, sí, junto con la vida de Jesús, ¿no? O sea, ella garantizaba, María, la humanidad verdadera del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo se había hecho carne. Dice aquí un comentario, en efecto, la tradición de que los evangelistas, y en especial Lucas y Juan, como ya lo decimos, obtuvieron de la Virgen en persona la información sobre ella misma y sobre la infancia de Jesús, ha sido seriamente aceptada por muchos exégetas modernos o comentaristas. Sí, María tuvo que haber estado en la vida de la iglesia, aunque la Escritura no nos dice nada, pero podemos con razón suponer que María estuvo en el corazón de esta iglesia naciente, ¿no? María se muestra como madre solícita de la iglesia que empieza a dar sus primeros pasos. Acompaña a los discípulos, ya lo decíamos, que perseveraban unánimes en la oración, lo hemos dicho. La oración de María es la oración de una madre que por la fuerza de su amor se une a su Hijo glorificado y rogaba al Padre que enviara su Espíritu a esta comunidad de discípulos. Era muy consciente de su misión, María. Sí. Ella tenía precisamente claridad para dirigirse al Padre de los cielos pidiendo que enviara su Espíritu a animar a aquella comunidad que necesitaba del Espíritu de la luz, del Espíritu del amor, para que de esta manera se pudiera llevar adelante la obra del Hijo, la obra de Jesucristo. Bien, esto es lo que podemos decir, entre otras, brevemente, sobre su papel en la iglesia naciente. Ahora, el otro tema que decíamos es el de María en su relación con la Eucaristía. Y vamos a añadir también algo de la devoción de Concepción Cabrera a la Virgen María. Es decir, que son textos pues más vivenciales, como los vive Conchita, ¿no? Pero antes, mujer eucarística. O sea, María está en el origen más radical de la Eucaristía. Al recibir María en su seno el cuerpo y la sangre de Cristo, se realizó la primera comunión eucarística. Sí, María se ha convertido en el arca de la alianza, en el nuevo sagrario. El Hijo de Dios está en ella. Ya no es un sagrario como los que tenemos, en ella viva, ahí está. Y podemos decir que la Eucaristía es la prolongación sacramental, o sea, la Eucaristía, prolongación sacramental de la encarnación, ¿sí? Como que Cristo, vamos a decirlo, se sigue encarnando. Ya ven, lo decimos en la misa, es decir, utilizando las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo. Es decir, mi sangre que va a ser derramada para el perdón de los pecados. Entonces, Cristo se sigue haciendo presente, pero de una manera, pues evidentemente que lo fue en María. María recibe a Jesús para ofrecerlo, sí, otra vez. Por eso, consciente de su misión, fue con prontitud a visitar a su prima Isabel. Es interesante esto. María ha recibido a Jesús, pero sabe que no es para ella. No se puede apropiar de Jesús. Es para los demás. Y aún antes de nacer Jesús, cuando lo lleva en su seno, ya va a entregarlo. Ya lo va a entregar. Va a visitar a su prima Isabel. Y lo que resulta ahí realmente es interesante. Isabel le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Sí? Como que María ya es un sagrario que ya lleva a Jesús. Y podemos decir que aunque no ha nacido Jesús, ya se transparenta por los ojos de María. A tal grado que también el niño que va a nacer, Juan Bautista, también dice que saltó de gozo en su seno. ¿Sí? Es decir, María está realizando ya su papel, entregar a Jesús. María es lo que ha hecho con nosotros, nos ha entregado a Jesús, aceptó entregárnoslo, o como lo decíamos hace un momento, aceptó la voluntad del Padre, que entregaba a su Hijo a la humanidad, pero a través de ella. Y es la madre de Jesús. Bien, por eso ya lo decíamos,
María se convierte en el primer sagrario de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Sí, porque Isabel es la madre de mi Señor. Ese término Señor se aplica a Dios en el Antiguo Testamento. El Señor es Dios. Entonces, es como diciendo la madre de mi Dios. ¿De dónde a mí que venga a visitarme? Pues un poco lo decimos también aquí en México cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? También es decir, es la madre de Dios que viene también a visitarnos. María, mujer eucarística, como la designa el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice que María es mujer eucarística y que es un ejemplo para cada cristiano llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. Y por eso él nos dice en una de sus encíclicas, que se llama Eclesia de Eucaristía, dice, por eso hoy al participar en la acción litúrgica, o sea, al participar en la misa, nuestra mejor actitud es compartir los sentimientos de María Santísima, mujer eucarística, para que por medio de ella e impulsados por el Espíritu Santo, ofrezcamos al Padre el Verbo encarnado, en quien el Padre tiene todas sus complacencias. Bien, está un poquito compuesto el texto de Juan Pablo, bien, pero lo que él nos invita, que nuestra mejor actitud al participar de la Eucaristía es compartir los sentimientos de María, como que tendríamos que decir, Cristo está ahora en mí, ¿sí? Sacramentalmente, pero estuvo en María físicamente. Digo, no es que ahora sea menos real eso, pero ciertamente no es exactamente lo mismo, ¿no? Es una presencia de Cristo, sí, en nosotros. Por eso, desde el inicio de la Iglesia, María participó en las asambleas eucarísticas. Podemos estar seguros de esto, en las asambleas eucarísticas que celebraban los apóstoles. Ella aparece íntimamente vinculada con la Eucaristía, no solo porque concibió el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahora se nos entrega en comunión eucarística, ¿sí? No solo por eso, sino porque cooperó en el sacrificio de su Hijo, que es lo que hoy sacramentalmente hacemos. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, que se ofrece de una manera incruenta, como decimos, no con derramamiento de sangre, pero a veces así lo hablamos. Es más, cuando el sacerdote dice, después de presentar las ofrendas, el pueblo dice, te ofrecemos este sacrificio que es agradable a ti, Padre. Es el sacrificio de Cristo que está ahí en la Eucaristía. Por eso pongámonos a la escucha de María, en quien el misterio eucarístico se muestra más que en ningún otro como el misterio de la luz. Como que esta es una pincelada sobre esta relación de María con la Eucaristía, pero que yo creo que nos puede hacer mucho bien, como lo dice el Papa, compartir estos sentimientos de María cuando estamos en la misa. Es decir, recordando que si Jesús se encarnó históricamente en el seno de María, hoy de alguna manera se encarna, vamos a decirlo así, sacramentalmente, también en nuestro corazón. Y lo que decía hace un momento, vamos a citar aquí algunos textos de Conchita Cabrera que nos ayudan también a vivir de una manera más espiritual esta vivencia mariana. ¿Qué dice Conchita? Madre del alma, celestial María, con toda la ternura y el amor y el deseo de mi corazón, te elijo hoy desde como reina y señora. Tú desde hoy serás la madre de las obras de la cruz y de mis hijos. Quiero vivir bajo el manto de mi dulce madre, y ya no estaré sola ni huérfana, sino bajo tu dirección y tus miradas. Mira, María, te amo y te haré amar con todas mis fuerzas, desde ahora hasta mi muerte. Este texto lo escribió en marzo de 1917. Un mes antes había muerto el hijo del Consuelo. Había muerto Monseñor Ibarra. Y ella
le dolió tanto esta separación, que eso es lo que le hace acudir a María. Dice, si yo perdí aquí al Hijo del Consuelo, ¿qué habrá sentido María al perder a su Hijo? Entonces, como que de ahí nace propiamente en la espiritualidad de la cruz esa devoción a la soledad de María. Yo estoy ahora actualmente aquí en Irapuato. Pues Nuestra Señora de la Soledad es la patrona precisamente de esta ciudad, ¿sí? Pero como ya lo decíamos antes, no solo es la soledad después de la muerte de su hijo, no, es una soledad que ella la vivió antes. Acaban de poner un canto, el de la fe. María necesitó mucha fe, para ver que efectivamente se estaba realizando el plan de Dios a pesar de aparentes fracasos. Hay momentos en que llama la atención las palabras de Jesús. Dice, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando le van a decir, oye, ahí te están esperando afuera, tu madre y tus parientes. ¿Quién? ¿No saben ustedes que mi madre y mis hermanos son ustedes? El que cumpla la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Claro, la voluntad del Padre más que toda la cumplió María, así es que lo que Jesús quiere decir que no es, ya son tantos los lazos de la carne, hay algo mucho más profundo. María fue madre de Cristo, sí, físicamente, pero también porque lo llevó de una manera amorosa en su seno. La presencia de María en los últimos años de la vida de Conchita Cabrera se fue haciendo cada vez más intensa. María era el modelo perfecto para unirse más a Jesús, para adherirse más plenamente a la voluntad del Padre. Se sentía impulsada a vivir con María y como María, en intercesión constante, para pedir para toda la Iglesia un nuevo Pentecostés. Sabía que habría que encender el fuego del Espíritu Santo, ofreciendo el divino Verbo al Padre por medio de María. De hecho, María, como que Conchita estaba anunciando ya el Concilio Vaticano II, que es considerado como un nuevo Pentecostés, como una presencia del Espíritu en la Iglesia. Conchita lo pedía, ¿sí? Pedía precisamente que viniera el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que había envuelto con su sombra a la Virgen María. Y escucha, sabemos que Conchita escucha muchas cosas del Señor de Jesús. No es el caso de especificar cómo eran esas locuciones. Simplemente cito las palabras. Le dice Jesús a Conchita, a ti te queda por recorrer la última etapa de tu vida imitando a mi madre y alcanzando gracias para las obras. Haz del cargo de tu papel. Imita las virtudes de María en su soledad, que aumentó su unión conmigo, su adhesión a mi voluntad y sus ansias por el cielo. Es interesante, aumentó su unión conmigo. O sea, como que María en esa etapa, después de Pentecostés, aumenta más fuertemente su unión con Jesús. Sí, María no está sola, de otra manera, es decir, vive espiritualmente el amor tan fuerte, tan intenso, que le tiene a su hijo. Monseñor Martínez le pedía a Conchita que ofreciera su vida unida al ofrecimiento de su hijo y que ella misma se hiciera cuerpo y sangre de Cristo. Que ella misma se hiciera cuerpo y sangre de Cristo, pronunciando las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo. Y dice, y lo mismo tienen que Les quiero recordar en avisos parroquiales que tenemos otra vez la fiesta patronal de la Capillita de Cristo Misionero para que vayan. Y así como el padre estaba diciendo que pues María, ¿no? Y María en la Eucaristía y en la iglesia y en Cristo, pues también está pues todo este momento, ¿no? Y les voy a compartir para que vean y nos acompañen.
en este novenario del 16 al 24 de octubre, en el Santo Rezo del Rosario, y recordamos que tenemos la celebración y está la misa que va a presidir el Monseñor Juan Armando Pérez, y va a haber toda esta fiesta patronal que se tiene. Y a mí me gusta mucho esta frasecita que pusieron de Juan, de cómo el Padre me envió a mí y yo también los envió a ustedes. Entonces, se me hace algo súper bonito, y el Padre ahorita nos comentaba, ¿no? Como que todos esos momentos donde María estuvo presente pues sí, ¿no? En la Biblia, desde cuando ella dijo un sí, ¿no? Así como la canción del corte que decía, es un sí, es un sí, es un sí sin medida, es un sí que de verdad quiere, ¿no? Porque, y el Padre decía ahorita, ¿no? De estuvo adentro de ella, ¿no? Jesús estuvo ahí, y yo creo que eso es una bendición que la verdad es que, bueno, yo no soy madre ni nada, pero yo me imagino que es algo muy bonito tener a Cristo, ¿no? Porque sabes que sí es una bendición, pero también sabíamos que iba a hacer un sacrificio por todos nosotros que estamos aquí, ¿no? En la tierra, y que es un sacrificio que pues tuvo muchas etapas, ¿no? Entonces, así como el Padre decía de, bueno, es que ella lo acompañó cuando tuvo los 3 años, y luego ya más grande, y estuvo ahí en su primer milagro, ¿no? En las bodas de Caná, y yo creo que es algo que María es como esta impulsora, es esta persona que, pues que motiva, ¿no? Que motiva a Jesús a dar más de él, que le enseñaba, que lo acompañó en todo el momento, y también cuando ella estuvo, así como dicen, ¿no? Al pie del cañón en todo el momento, en todo el Vía Crucis, en todo ese momento pues de la vida, ¿no? De su transición, y tenía mucho amor por él, ¿no? E inclusive cuando está este momento de resucitar, ella dice, vamos a compartir la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo, bueno, ya les he platicado en el programa de juvenil que yo soy coordinadora de un retiro, y es cada mes, ¿no? Entonces, bueno, este mes también vamos a hacer el retiro de todo lo que es María, ¿no? Y le pusimos con M de María, porque pues María es una mujer fuerte, ¿no? Es una mujer que está ahí y está presente, y me encanta hablar de ella porque, no nada más porque soy mujer, sino porque es este momento donde pues me identifico con ella, ¿no? Y yo creo que identificarnos con ella, y así como les platicaba hace rato, de bueno, siempre pide, ¿no? Que te cubra con su manto para que seamos mejores personas, para que estemos ahí con ella y la acompañemos en su sufrimiento, porque tuvo una vida, sí, de mucho sufrimiento, porque pues sabía, ¿no? Que era lo que le esperaba a su hijo, pero pues yo quiero que nos siga platicando el padre Carlos. Entonces, bueno, yo creo que ahorita nos va a acompañar, pero pues a mí me encanta, ¿no? La vida de María y cómo es que ella siempre, bueno, yo no sé, yo no la conozco, o sea, no sé como que físicamente, pero supongo que ella siempre estuvo con una sonrisa y un sí de quiero que el mensaje llegue a más personas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué cree usted, padre Carlos, que nos puede decir de esta sonrisa de María, de sí y de compartirlo a los demás, de su hijo? No, pues, mira, la figura de María es extraordinaria, y que por eso la amamos, de veras la sentimos nuestra madre, y acudimos a ella continuamente. Rezamos el Ángelus, el ángel del Señor anuncia a María, Virgen. Rezamos la salve, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, sí. Es decir, María es para nosotros una madre, y eso hace que en la iglesia también tengamos un espíritu filial, que yo creo que otras confesiones que no tienen a María no tienen ese mismo fondo así de sentir la filiación en relación con María, ¿sí? María realmente es nuestra madre, ¿no? Y ya decíamos, María como madre de Cristo y madre nuestra,
en su fidelidad a Dios y en su entrega a la Iglesia, nos impulsa a vivir el sacerdocio de Cristo como ella lo vivió. Tenemos que ir a vivir el sacerdocio de Cristo como ella lo vivió. Y decimos de modo singular después de la ascensión de su Hijo, porque es la situación en la que nos encontramos nosotros. Cristo sí está con el Padre y el Espíritu Santo, pero está también en nosotros. Se hace presente en la Eucaristía. Y no podemos, ya lo decíamos hace un momento, ver a Cristo presente en nuestra historia sin verlo con María. María es realmente para nosotros nuestra madre. Y hay que vivirla y sentirla de esta manera. Su corazón inmaculado fue el primer sagrario y la mujer eucarística que antecede a la Iglesia. ¿Sí? Este aspecto de la Eucaristía quizás es novedoso. Es decir, participar en la Eucaristía con María. Entonces, pues creo yo que con esto podemos ya concluir esta reflexión, que ojalá nos ayude a tenerle más amor a María, unida a Cristo sacerdote. Bueno, pues muchas gracias. Que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo, fuente de toda santidad, se las comunique por medio de la cruz de Cristo y los conserve sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con María todo, sin ella nada. Bien. Ánimo firme. ¡Viva la cruz! Bueno. Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app. Radio Crisol de la Alegría. Te esperamos. Es increíble la vida de María y podríamos hablar 1000 horas de ella, pero en este momento nos vamos a ir a corte y regresamos con más de este tema para que no se despeguen y no olviden de seguirnos escribiendo. Entonces nos vamos a corte y regresamos. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor? En cambio que yo se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe, y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino.
traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medida. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Esta canción me encanta. Me encanta porque dice el sí, ¿no? El sí de María, y yo creo que es algo bien bonito, y aparte más que estamos en este mes de octubre. Pero bueno, a mí me encanta. Oigan, recuerden que también estamos viendo sus mensajes en Facebook y en WhatsApp, entonces que no les dé pena, compártanos su experiencia, algo bonito que han tenido en estos meses de María, o algo interesante que les haya llamado la atención que haya dicho el padre. Entonces, bueno, estamos ahí al pendiente de sus mensajes. Ahora sí, padre, les doy el micrófono. Siga contando todo esto que está, bueno, interesantísimo, y a mí me encanta, ¿no? Como hablar de María, porque es como nuestra mamita María. Bueno, continuamos. Decía un santo, de María nunquam satis. ¿Qué significa esto? Que podemos hablar todo el día de María y sin embargo no es suficiente. Como diciendo, nunca es suficiente. Siempre podemos hablar más y más de ella. Ahorita nos hemos referido brevemente, pues, a de qué manera María compartió el sacerdocio de su Hijo Jesucristo. Y no hablamos de los dolores de María que celebramos hace poco. Ya ven que hablamos de los 7 dolores de María. No es el caso ahorita de considerarlos. Porque todo lo que queremos decir esto que ha sido parte de su vivencia sacerdotal. Pasamos a la iglesia naciente, al día de Pentecostés. Los apóstoles perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus parientes. Sí, ahí está María. María es el corazón del grupo, que se ha reunido para orar y para prepararse para la venida del Espíritu Santo. San Pedro, que es la cabeza de los 11, ahí está presente, sí. Pedro también está presente. Pero, como nos dice el Papa Benedicto, sí, la dimensión mariana de la Iglesia antecede a su dimensión petrina, aunque ambas sean complementarias. ¿Qué es lo que se está diciendo esto? Dicho de una manera simple, María es más importante que Pedro. Aunque Pedro sea el jefe de la Iglesia, María está por encima. ¿Sí? María es la madre de la Iglesia. Y María acompañó a los discípulos, seguramente en esa etapa de soledad. Si no, no se entiende. Es una tradición que, por ejemplo, Juan y Lucas, los evangelistas, estuvieron en contacto con María
muchas cosas que nos cuentan solo se entienden en una relación directa con María. Pensando en los relatos de la infancia que nos transmite San Lucas, ¿no? Los de la Anunciación, la presentación al templo, lo que decíamos de Jesús que se pierde en el templo, etc. Todo esto nos lo narra San Lucas. De esta manera, podemos nosotros decir que María les transmitía a los discípulos sus recuerdos íntimos, ¿sí? Para que pudieran realmente saber lo que, sobre todo en esa época en la que Jesús vivió con José y María, durante esos tiempos y la infancia, pues María les debe de haber transmitido muchas cosas. ¿Sí? Esto está en el origen aún también de los evangelios, ¿sí? Junto con la vida de Jesús, ¿no? O sea, ella garantizaba a María la humanidad verdadera del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo se había hecho carne. Dice aquí un comentario: en efecto, la tradición de que los evangelistas, y en especial Lucas y Juan, como ya lo decimos, obtuvieron de la Virgen en persona la información sobre ella misma y sobre la infancia de Jesús, ha sido seriamente aceptada por muchos exégetas modernos o comentaristas. Sí, María tuvo que haber estado en la vida de la Iglesia, aunque la Escritura no nos dice nada, pero podemos con razón suponer que María estuvo en el corazón de esta Iglesia naciente, ¿no? María se muestra como madre solícita de la Iglesia que empieza a dar sus primeros pasos. Acompaña a los discípulos, ya lo decíamos, que perseveraban unánimes en la oración, lo hemos dicho. La oración de María es la oración de una madre que por la fuerza de su amor se une a su Hijo glorificado y rogaba al Padre que enviara su Espíritu a esta comunidad de discípulos. Era muy consciente de su misión, María, ¿sí? Ella tenía precisamente claridad para dirigirse al Padre de los cielos pidiendo que enviara su Espíritu a animar a aquella comunidad que necesitaba del Espíritu de la luz, del Espíritu del amor, para que de esta manera se pudiera llevar adelante la obra del Hijo, la obra de Jesucristo. Bien, esto es lo que podemos decir, entre otras, brevemente, sobre su papel en la Iglesia naciente. Ahora, el otro tema que decíamos es el de María en su relación con la Eucaristía. Y vamos a añadir también algo de la devoción de Concepción Cabrera a la Virgen María. Es decir, que son textos pues más vivenciales, como los vive Conchita, ¿no? Pero antes, mujer eucarística. O sea, María está en el origen más radical de la Eucaristía. Al recibir María en su seno el cuerpo y la sangre de Cristo, se realizó la primera comunión eucarística. Sí, María se ha convertido en el arca de la alianza, en el nuevo sagrario. El Hijo de Dios está en ella. Ya no es un sagrario como los que tenemos. En ella viva, ahí está. Y podemos decir que la Eucaristía es la prolongación sacramental. O sea, la Eucaristía, prolongación sacramental de la encarnación. ¿Sí? Como que Cristo, vamos a decirlo, se sigue encarnando. Ya ven, lo decimos en la misa, es decir, utilizando las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo. Es decir, mi sangre que va a ser derramada para el perdón de los pecados. Entonces, Cristo se sigue haciendo presente, pero de una manera, pues evidentemente que lo fue en María. María recibe a Jesús para ofrecerlo, ¿sí? Otra vez. Por eso, consciente de su misión, fue con prontitud a visitar a su prima Isabel. Es interesante esto. María ha recibido a Jesús, pero sabe que no es para ella. No se puede apropiar de Jesús. Es para los demás. Y aún antes de nacer Jesús, cuando lo lleva en su seno, ya va a entregarlo. Ya lo va a entregar. Va a visitar a su prima Isabel. Y lo que resulta ahí realmente es interesante. Isabel le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? ¿Sí?
como que María ya es un sagrario que ya lleva a Jesús. Y podemos decir que aunque no ha nacido Jesús, ya se transparenta por los ojos de María. A tal grado que también el niño que va a nacer Juan Bautista, también dice que saltó de gozo en su seno. ¿Sí? Es decir, María está realizando ya su papel, entregar a Jesús. María es lo que ha hecho con nosotros, nos ha entregado a Jesús, aceptó entregárnoslo, o como lo decíamos hace un momento, aceptó la voluntad del Padre, que entregaba a su Hijo a la humanidad, pero a través de ella. Ella es la madre de Jesús. Bien, por eso ya lo decíamos, María se convierte en el primer sagrario de la historia, donde el Hijo de Dios, todavía invisible a los ojos de los hombres, se ofrece a la adoración de Isabel. Sí, porque Isabel es la madre de mi Señor. Ese término Señor se aplica a Dios en el Antiguo Testamento. El Señor es Dios. Entonces, es como diciendo la madre de mi Dios. ¿De dónde a mí que venga a visitarme? Pues un poco lo decimos también aquí en México cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? También es decir, es la madre de Dios que viene también a visitarnos. María, mujer eucarística, como la designa el Papa Juan Pablo II. San Juan Pablo II dice que María es mujer eucarística y que es un ejemplo para cada cristiano llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. Y por eso él nos dice en una de sus encíclicas, que se llama Eclesia de Eucaristía, dice, por eso hoy al participar en la acción litúrgica, o sea, al participar en la misa, nuestra mejor actitud es compartir los sentimientos de María Santísima, mujer eucarística, para que por medio de ella e impulsados por el Espíritu Santo, ofrezcamos al Padre el Verbo encarnado, en quien el Padre tiene todas sus complacencias. Bien, está un poquito compuesto el texto de Juan Pablo, bien, pero lo que él nos invita, que nuestra mejor actitud al participar de la Eucaristía es compartir los sentimientos de María, como que tendríamos que decir, Cristo está ahora en mí, ¿sí? Sacramentalmente, pero estuvo en María físicamente. Digo, no es que ahora sea menos real eso, pero ciertamente no es exactamente lo mismo, ¿no? Es una presencia de Cristo, sí, en nosotros. Por eso, desde el inicio de la Iglesia, María participó en las asambleas eucarísticas. Podemos estar seguros de esto, en las asambleas eucarísticas que celebraban los apóstoles. Ella aparece íntimamente vinculada con la Eucaristía, no solo porque concibió el cuerpo y la sangre de Cristo, que ahora se nos entrega en comunión eucarística, ¿sí? No solo por eso, sino porque cooperó en el sacrificio de su Hijo, que es lo que hoy sacramentalmente hacemos. La Eucaristía es el sacrificio de Cristo, que se ofrece de una manera incruenta, como decimos, no con derramamiento de sangre. Pero a veces así lo hablamos. Es más, cuando el sacerdote dice, después de presentar las ofrendas, el pueblo dice, te ofrecemos este sacrificio que es agradable a ti, Padre. Es el sacrificio de Cristo que está ahí en la Eucaristía. Por eso pongámonos a la escucha de María, en quien el misterio eucarístico se muestra más que en ningún otro como el misterio de la luz. Como que esta es una pincelada sobre esta relación de María con la Eucaristía, pero que yo creo que nos puede hacer mucho bien, como lo dice el Papa, compartir estos sentimientos de María cuando estamos en la misa. Es decir, recordando que si Jesús se encarnó históricamente en el seno de María, hoy de alguna manera se encarna, vamos a decirlo así, sacramentalmente, también en nuestro corazón. Y lo que decía hace un momento, vamos a citar aquí algunos textos de Conchita Cabrera que nos ayudan también a vivir de una manera más espiritual esta vivencia mariana. ¿Qué dice Conchita? Madre del alma celestial María, con toda la ternura y el amor y el deseo de mi corazón, te elijo hoy desde como reina y señora
Tú desde hoy serás la madre de las obras de la cruz y de mis hijos. Quiero vivir bajo el manto de mi dulce madre, y ya no estaré sola ni huérfana, sino bajo tu dirección y tus miradas. Mira, María, te amo y te haré amar con todas mis fuerzas, desde ahora hasta mi muerte. Este texto lo escribió en marzo de 1917. Un mes antes había muerto el hijo del Consuelo. Había muerto Monseñor Ibarra. Y ella le dolió tanto esta separación, que eso es lo que le hace acudir a María. Dice, si yo perdí aquí al hijo del Consuelo, ¿qué habrá sentido María al perder a su hijo? Entonces, como que de ahí nace propiamente en la espiritualidad de la cruz esa devoción a la soledad de María. Yo estoy ahora actualmente aquí en Irapuato. Pues Nuestra Señora de la Soledad es la patrona precisamente de esta ciudad, ¿sí? Pero como ya lo decíamos antes, no solo es la soledad después de la muerte de su hijo, no, es una soledad que ella la vivió antes. Acaban de poner un canto, el de la fe. María necesitó mucha fe, para ver que efectivamente se estaba realizando el plan de Dios a pesar de aparentes fracasos. Hay momentos en que llama la atención las palabras de Jesús. Dice, bueno, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Cuando le van a decir, oye, ahí te están esperando afuera, tu madre y tus parientes. ¿Qué? ¿No saben ustedes que mi madre y mis hermanos son ustedes? El que cumpla la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Claro, la voluntad del Padre más que toda la cumplió María, así es que lo que Jesús quiere decir que no es, ya son tantos los lazos de la carne, hay algo mucho más profundo. María fue madre de Cristo, sí, físicamente, pero también porque lo llevó de una manera amorosa en su seno. La presencia de María en los últimos años de la vida de Conchita Cabrera se fue haciendo cada vez más intensa. María era el modelo perfecto para unirse más a Jesús, para adherirse más plenamente a la voluntad del Padre. Se sentía impulsada a vivir con María y como María, en intercesión constante, para pedir para toda la Iglesia un nuevo Pentecostés. Sabía que habría que encender el fuego del Espíritu Santo, ofreciendo el divino Verbo al Padre por medio de María. ¿Sí? De hecho, María, como que Conchita estaba anunciando ya el Concilio Vaticano II, que es considerado como un nuevo Pentecostés, como una presencia del Espíritu en la Iglesia. Conchita lo pedía, ¿sí? Pedía precisamente que viniera el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que había envuelto con su sombra a la Virgen María. Y escucha, ya sabemos que Conchita escucha muchas cosas del Señor de Jesús. No es el caso de especificar cómo eran esas locuciones. Simplemente cito las palabras. Le dice Jesús a Conchita, a ti te queda por recorrer la última etapa de tu vida imitando a mi madre y alcanzando gracias para las obras. Hazte el cargo de tu papel. Imita las virtudes de María en su soledad, que aumentó su unión conmigo, su adhesión a mi voluntad y sus ansias por el cielo. Es interesante, aumentó su unión conmigo. O sea, como que María en esa etapa, después de Pentecostés, aumenta más fuertemente su unión con Jesús. Si María no está sola, de otra manera, es decir, vive espiritualmente el amor tan fuerte, tan intenso, que le tiene a su hijo. Monseñor Martínez le pedía a Conchita que ofreciera su vida unida al ofrecimiento de su hijo y que ella misma se hiciera cuerpo y sangre de Cristo. Que ella misma se hiciera cuerpo y sangre de Cristo, pronunciando las palabras de Jesús en la última cena. Esto es mi cuerpo. Me encanta, ¿no? La vida de María y cómo es que ella siempre, bueno, yo no sé, yo no la conozco, o sea, no sé como que físicamente, pero supongo que ella siempre estuvo con una sonrisa y un sí de quiero que
el mensaje llegue a más personas, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué cree usted, Padre Carlos, que nos puede decir de esta sonrisa de María, de sí y de compartirlo a los demás, de su hijo? No, pues, mira, la figura de María es extraordinaria y que por eso la amamos, de veras la sentimos nuestra madre y acudimos a ella continuamente, rezamos el Ángelus, el ángel del Señor anuncia a María, Virgen, rezamos la salve, Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, sí. Es decir, María es para nosotros una madre y eso hace que en la iglesia también tengamos un espíritu filial, que yo creo que otras confesiones que no tienen a María, no tienen ese mismo fondo así de sentir la filiación en relación con María, ¿sí? María realmente es nuestra madre, ¿no? Y ya decíamos, María como madre de Cristo y madre nuestra, en su fidelidad a Dios y en su entrega a la iglesia, nos impulsa a vivir el sacerdocio de Cristo como ella lo vivió. Tenemos que ir a vivir el sacerdocio de Cristo como ella lo vivió. Y decimos de modo singular después de la ascensión de su Hijo, porque es la situación en la que nos encontramos nosotros. Cristo sí está con el Padre y el Espíritu Santo, pero está también en nosotros. Se hace presente en la Eucaristía. Y no podemos, ya lo decíamos hace un momento, ver a Cristo presente en nuestra historia sin verlo con María. María es realmente para nosotros nuestra madre. Y hay que vivirla y sentirla de esta manera, ¿eh? Su corazón inmaculado fue el primer sagrario y la mujer eucarística que antecede a la iglesia, ¿sí? Este aspecto de la Eucaristía quizás es novedoso, es decir, participar en la Eucaristía con María. Entonces, pues creo yo que con esto podemos ya concluir esta reflexión, que ojalá nos ayude a tenerle más amor a María, unida a Cristo sacerdote. Bueno, pues muchas gracias, que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo, fuente de toda santidad, se las comunique por medio de la cruz de Cristo y los conserve sin mancha. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con María todo, sin ella nada. Bien, ánimo firme. ¡Viva la cruz! Somos una radio que nace de la comunidad al servicio de todas las comunidades eclesiales que tienen como propósito la evangelización cristiana, la cultura del encuentro y la comunión. Estamos presentes a nivel local, regional, nacional e internacional y contamos con enlaces de radios en Latinoamérica y el Caribe. También emisoras culturales y Radio Vaticano. Somos un equipo formado por profesionales y amateurs de la comunicación, pero todos con la firme convicción que hemos de trabajar decididamente por los derechos fundamentales, así como por la democratización de los medios conforme a la cultura de la legalidad y el derecho. Radio Crisol de la Alegría nace en Monterrey, Nuevo León, México, para llegar a todo el mundo a través de las redes. Nuestra infraestructura sigue creciendo a gran velocidad en todo el país. Estamos desarrollando la comunicación de vanguardia. Nuestra producción es la gente y para la gente, y nuestros audios y podcasts son compartidos de manera permanente por inbox a nivel internacional. Escúchanos en www.radiocrisoldelalegría.com y descarga nuestra app.